Bueno, estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Hoy hubo una requisa, un operativo en la cárcel llamada, conocida como Pavoncito, y vaya lo que se encontró allí por parte de las fuerzas de seguridad en cuanto a que, pues bueno, irrumpieron y encontraron televisores, camas, closets, en fin. El presidente Alejandro Yamatei en conferencia de prensa aseguró que los reclusos pongan bien, y mucha atención a esta cifra, aseguró el presidente que pagan entre 160,000 y 400,000 quetzales por tener estos lujos, si así se le quiere llamar, o digamos beneficios, prerrogativas, para estar muy cómodamente allí en la cárcel. El presidente dijo que, pues bueno, que él no iba a tolerar ni a permitir que se tuvieran ese tipo de cosas. Ahí tienen ustedes las imágenes en cuanto al operativo: televisiones, camas, refrigeradoras, closets, frigobares, bebidas, en fin, todo lo que se encontró hoy allí en Pavoncito. Y pues bueno, pareciera esto una instalación de cualquier hotel, no precisamente un centro de detención donde se está purgando una pena. De eso vamos a hablar acá con dos exdirectores del sistema penitenciario. Y pues bueno, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Guillermo, exdirectora del sistema penitenciario, y también al doctor Eddie Morales, exdirector del sistema penitenciario. A los dos, bienvenidos. Doctora Guillermo, ¿qué motiva la requisa de hoy? Y sobre todo también, yo creo que todos tenemos la duda, ¿cómo logran los presos tener tantos privilegios pues dentro de las cárceles? Bueno, esa es una realidad social de Guatemala. Quien tiene poder económico es el que mejor está. Y en las cárceles no es la excepción no lo pueden ser. Ahí el que maneje más dinero puede tener ese lujo, esas pantallas, como ustedes explican. Pero, ¿qué hubiera pasado si esas fotos, en lugar de tener eso, hubieran tenido un colchón roto, unas ollas de comida? Una realidad que vemos en nuestro país, en el interior del país. Es chocante, ¿verdad? Pues yo le voy a decir una cosa: la mayoría de las personas que están detenidas, un 70% son personas de origen humilde. ¿Por qué? Porque no tienen una verdadera defensa. Otros, en su porcentaje real, tal vez tengan una culpa y un delito que pagar. Pero esa realidad depende mucho de nuestros gobernantes y de las decisiones que tomen. ¿Por qué debemos de proveer mejor una prevención del delito que estar castigando las cárceles? Yo creo que en este caso sí se tiene que tomar una medida drástica de quitar esos lujos, porque no son lujos. El orden que tenían pues está bien ordenadito, ¿verdad? Bien puestos los zapatitos y todo, pues que mantengan su orden en su higiene también. Pero los lujos, señores, no estamos para lujos, ¿verdad? Pero uno se pregunta, doctor Morales, por ejemplo, esa pecera, esa refrigeradora del tamaño del policía, o sea, no se la metieron en un saco, pues, o sea, Claro. ¿cómo llegan esas cosas ahí? A eso quería llegar precisamente. Buenas noches a todos. Fíjese que uno de los grandes problemas que se da es precisamente porque las reglas no están claras. ¿Ya? No es que se carezca de reglamento o de ley, sino que aparte existe algo muy importante, que son manuales, ¿verdad?, de organización, funciones y procedimientos, pero unos pueden existir, pero sin embargo los procedimientos que se están empleando actualmente, casi en su gran mayoría, son improvisados. No se tiene esas normas claras en cuanto a estandarizar y decidir qué es permitido y no. De hecho, la misma ley del régimen penitenciario en ningún momento le dice que eso está prohibido. Entonces, ahí ya hay una falencia legal. Entonces, pero eso no significa que se les permita. Entonces, pero se puede compensar con establecer manuales, procedimientos, protocolos de seguridad. Porque al final, ¿quién es el que deja entrar eso? La corrupción campante dentro del mismo sistema penitenciario. Porque todo tiene un precio. Y aparte de esto, lo primero que tienen que mejorar es el recurso humano penitenciario. Muchas personas de estas que llegan, apenas llegan a tener
entre 6 meses a 1 año de capacitación, cuando realmente lo que es administración penitenciaria se requiere mucho más capacitación, mucho más entrenamiento. Y todavía así, cuando aquellas promociones salen de la Escuela de Estudios Penitenciarios, inmediatamente van y los corrompe el mismo personal ya antiguo. No estoy diciendo con esto que todos sean iguales, hay excepciones, pero sí hay que tomar muchas cartas en el asunto, porque de la corrupción ya estamos hartos dentro de las mismas instituciones, no digamos del sistema penitenciario. Entonces, dentro de esas políticas o ejes de trabajo que tendría que tener la actual administración, es precisamente una de las principales, que es erradicar la corrupción. Y a eso es el que tienen que apuntalar un tipo de plan estratégico, una hoja de ruta, cómo se va a enfrentar el problema, y aunado a esto, el fortalecimiento de la carrera penitenciaria. También al mismo tiempo lo que se refiere específicamente a una administración eficiente. Tiene que empezar de cabeza a los pies, definitivamente. Entonces, cuando ya se generan este tipo de cambios y se demuestra que existe una gran voluntad y una gran estrategia a largo plazo, que ya hay una política penitenciaria, entonces hay que ponerla en marcha. Yo diría que, bueno, la dirección general en este momento, una persona que considero que es bastante capaz, y entonces, aparte que fue el mismo presidente que ya estuvo como director general del sistema penitenciario, él asignó al actual director, entonces implica que va a tener todo el apoyo. Y creo que lo que se está llevando a cabo, ese plan de requisas, toda esa cantidad de investigaciones que se hacen al interior, son correctas. Ahora, ¿cómo se va entonces a normar? ¿Verdad? Porque si bien es cierto, tampoco no significa que se queden sin nada. Deben de estar televisión, pienso yo, y considero, en un sector 1, y que se releven en diferentes horarios. Luego podríamos tener un cable, no importa, pero pasando programas educativos, programas que les sirvan a su rehabilitación. Hay muchos aspectos que se pueden mejorar bajo un entorno de circuito cerrado de televisión, pero mientras no hayan normas claras, va a continuar esto. Y principalmente una buena estrategia para erradicar esa corrupción que es campante en todo sentido. Ahora bien, doctora Guillermo, su opinión respecto a cómo erradicar realmente el problema de fondo, y ha hablado usted, por ejemplo, de políticas de prevención específicamente para realmente acabar con esto. Sí, evidentemente tenemos que tener un concepto. Las cárceles son para castigar o para rehabilitar. Realmente es para rehabilitar. Y luego el sentimiento de un pueblo también tiene que respetarse. Si hay asesinos que a mansalva han destrozado cuerpos y todo, pues evidentemente a esos hay que clasificarlos como de alta peligrosidad social. O sea, hay esas pandillas, esos mareros, no necesariamente terroristas, ¿verdad? Porque terroristas es el que destruye una institución o destruye un país, pero los mareros son delincuentes de alta peligrosidad social. A esos muchachos hay que prevenir su actitud delincuencial desde antes, no cuando están cometiendo el delito. No se puede, ahí sí hay que corregirlos, llevarlos a una cárcel, orientarlos y tener personal adecuado, porque bien decía aquí el doctor, estamos ante un reto. La carrera penitenciaria no era solo para formar soldados o guardias, estamos hablando que era para formar personas idóneas, desde un bachillerato, pasar por una especialización y, no por qué decirlo, hasta la universidad se había platicado. Eso ya es gente que tiene una formación integral, pero ahorita no. Ahorita tenemos a un grupo de personas que en lo bueno o lo malo, la mayoría son malos. Y entonces esa corrupción que usted dice, ¿cómo hacer? Tiene que ser radical. Empezar a preparar a las personas, luego prevenir el delito con dar oportunidad de estudio y trabajo a esa cantidad de personas que viven en las zonas rojas. ¿Por qué? Porque usted sabe, van a aplicar a un trabajo y le dicen, ¿dónde es que usted vive? Pues yo vivo ahí en el Limón, usted, cerca de la zona roja. Muchas gracias, que le vaya bien, se queda. Tenemos que tener una actitud un poco más tolerante y pensar que también los que salen de
personas que son expresidiarios o ex privados de libertad tienen que trabajar. ¿Y qué pasa? ¿Antecedentes penales? Usted tiene. ¿Y qué hizo? Pues fíjese que yo estoy acusado de hurto nada más. Vaya, muchas gracias, que le vaya bien. Tenemos que crear fuentes de trabajo para todo aquel personaje o aquella persona que ya se haya visto involucrada en un delito mayor, menor o de alta peligrosidad. Ahora bien, doctora Guillermo, pero digamos, estas imágenes y todo esto pegan y pegan muy fuerte por dos cosas. Para nadie es un secreto de que las cárceles son universidades del crimen en el país. O sea, desde las cárceles se planifican extorsiones, asesinatos, secuestros. Años pasados circularon imágenes, recuerdo yo haber visto al ex presidente del ICS, César Sandoval, conduciendo un vehículo, o sea, gente que sale los fines de semana a pasear por la ciudad y en la noche se llegan a meter a pavón, así como que, o sea, esas cosas pegan y pegan muy fuerte en el guatemalteco. ¿Cómo realmente empezar a cambiar esto, doctor? Porque de esto venimos hablando años y años y años y seguimos viendo refrigeradoras, seguimos, y no es que estemos diciendo aquí que hay que tenerlos a saber ni en qué condiciones, por supuesto que no. Pero esto es como que premiar al delincuente, pues, o sea, y aquí no pasó nada y vivo como rey. Mire, desde la perspectiva de la administración penitenciaria actual y no digamos de las ciencias penitenciarias que confluyen en este momento principalmente para todos aquellos profesionales penitenciaristas, entendemos con claridad que para hacer una serie de cambios profundos dentro de los sistemas penitenciarios, lo primero que debe empezarse por una infraestructura distinta. ¿Ya? Recuerdo que en su momento se plantearon alternativas a la construcción de lo que se llamaba en aquel entonces complejos penitenciarios, en el cual pudieron haberse realizado 4, ¿verdad? Y sin embargo, solo se quedó en proyecto. Esos complejos penitenciarios vendrían a ayudar bastante, porque mientras no se clasifique a las personas de una manera adecuada, de acuerdo a su nivel de peligrosidad y su nivel, y también todo lo que se refiere a su peligrosidad criminal, entonces vamos a tener siempre una serie de problemas. Se establece con claridad la criminología penitenciaria actual en 10 niveles. Esos 10 niveles deben de realizarse dentro de una clasificación dentro del sistema penitenciario. Pero ¿cómo hacerlo? Cuando hay un hacinamiento del 350%, casi a 400%, un sistema penitenciario que tiene una capacidad de 6.500 a 6.800 y hay actualmente 25.000 privados de libertad. ¿Cómo hacer para clasificar a toda esta gente? Entonces se requiere verdaderamente tomar, ahí sí que como decimos el buen chapín, ya al toro por los cuernos, empezar a cambiar la infraestructura y que de esa forma iniciar un proceso de la unidad de criminología que fue creada para tal fin y generar precisamente una clasificación de acuerdo a esos niveles. Hay muchos aspectos que se deben de contemplar, pero mientras eso no se haga, mientras no se clasifique, mientras no se genere una nueva infraestructura, mientras no se fortalezca la carrera penitenciaria y que el penitenciarista realmente tenga esa vocación de penitenciarista, de un servicio al público, no va a cambiar. Por esa razón es que debe tomarse en consideración la política penitenciaria en 3 momentos importantes, a corto, mediano y largo plazo. Cada una de estas tiene su hoja de ruta. Tienes un diseño específico. Pero parece que a nadie le interesa entrarle a ese tema. Por eso es interesante. Por eso es interesante actuar. Siempre que hay un planteamiento de esa naturaleza, lo primero que hacen es la crítica, ¿verdad? No es el remozamiento de decir ayudar y a conceptualizar mejor lo que uno tiene como idea. Pero lo que sí debe tomarse en cuenta, y que creo que usted debe coincidir conmigo, es que ya no podemos esperar que se construyan más cárceles. Las cárceles están hacinadas, es cierto, pero mucha responsabilidad tiene la mora judicial. Eso ya lo hemos platicado varias veces, que debe de bajarse esa cantidad de personas que están en proceso, incluso que han cumplido condena y todavía están ahí,
porque no hay un alma que los pueda ayudar. Como les decía antes, la gente de escasos recursos es la que más llena las cárceles. Entonces, eso hay que tratar de arreglar. Y luego, en cada cárcel en específico, poner los de alta peligrosidad más lejanos, los de mediana, los de mínima y otra cárcel de diferente, en cárceles diferentes. Eso no nos obliga a hacer cárceles, pero nos permite redistribuir de mejor manera las cárceles que existen. Yo creo que hay 5 ejes fundamentales que se deben de tomar en consideración y que en un momento determinado, cuando presidí el sistema penitenciario y lo administraba, eran 5 ejes fundamentales que siempre van a dar resultados, aquí y en cualquier parte. Lo primero precisamente es lo que se refiere a fortalecer la carrera penitenciaria. El segundo elemento es todo lo que comprende precisamente a mantener el control de los centros de detención. Luego, impulsar programas de rehabilitación. Luego, eficientar lo que se refiere a la administración penitenciaria, tanto del orden técnico, administrativo, como financiero. Y un elemento fundamental es erradicar la corrupción, o al menos disminuirla a su mínima expresión. Con esos 5 ejes se puede verdaderamente iniciar un proceso a profundidad de cambio. Pero ojo, ese es el inicio. ¿Cómo se le va a dar continuidad, seguimiento y verdaderamente medir los resultados? Actualmente el sistema penitenciario como se encuentra requeriría 12 años. 12 años. 12 años. 12 años, por lo menos para empezar a transformarlo como debería de ser. Mientras no se haga esto, mientras no se tenga esa política a largo plazo, mire, de verdad estamos hablando fantasías y vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Los amotinamientos, la corrupción, la cantidad de utensilios de sala, comedor, cocina, etcétera, etcétera, tal como lo que hemos visto. Y cómo realmente desestructurar a esas estructuras criminales que ya están adentro, ¿verdad? Porque hay una conexión directa entre las de adentro con las de afuera. Entonces, todo ese aspecto, como bien lo dijo ahorita la doctora Guillermo, tiene que haber llamémosle, una relación y coordinación interinstitucional, principalmente con el sistema de justicia. Otro aspecto, ¿por qué no se ha implementado la ley de control telemático? No es que va a ser la panacea de toda la solución del sistema penitenciario, pero ayuda. Por lo menos se ha calculado en el último estudio que se realizó que entre 1.500 a 2.000 personas pudieran tener ese tipo de beneficio. Habría que implementarlo, ¿verdad? Otro aspecto, ir pensando en otras alternativas a la prisión para ir deshacinando. Luego vendrá la clasificación, ¿verdad? Y aquí de esta manera es que podríamos volver otra vez a tomar el control. Mientras siga el hacinamiento, como lo tenemos, porque se tiene calculado que está creciendo un 23% anual. Imagínense, y se rompió precisamente ese porcentaje en el año 2006. Y a partir de 2006 empieza a crecer, 23% anual. ¿Cómo estará eso aquí al 2030? Entonces, es prioritario lo que es la transformación del sistema penitenciario. No puede quedarse ahí. Y qué mejor que ahora tenemos un presidente que verdaderamente entiende la situación carcelaria. Creo que podríamos tomar cartas en el asunto e inmediatamente apoyar al director general del sistema penitenciario y todo su equipo de trabajo para que exista una transformación profunda. Y siempre y cuando seleccionando el mejor recurso humano de vocación penitenciaria. Ahora bien, doctora Guillermo, ¿se pueden deducir ciertas responsabilidades de los acontecimientos de hoy? Sí, evidentemente a las autoridades, ¿verdad? En primer lugar el director, subdirector que lo hay, y ante todo la guardia que ha estado manteniéndose ahí. Usualmente lo que se hace es rotar la guardia constantemente para que no haya ese funcionamiento de corrupción. Si usted rota esa guardia, no hacen amistad con los reos. El problema es que se acomodan, se quedan ahí 6, 7, 8 meses y olvídese. Se les olvida rotarlos. O sea, yo una vez roté toda la zona 18, la mandé a Petén.
hasta amenaza de bomba pusieron. Y recuerdo que el finado Víctor Rivera me dijo, no tenga pena, le voy a mandar a uno de esos perros especiales, y no habían tal bomba, ¿verdad? Era solo la bulla. Entonces, esas reacciones son hepáticas, porque sabían que de alguna manera el dinero ya no les iba a caer. Para ir finalizando, ¿qué opina usted de esta cifra, doctor Morales, que el presidente Yamatei dio en conferencia de prensa, que entre 160,000 y 400,000 quetzales se paga por poder tener pues frigobar, televisión, una cama king size? Inaudito. Y ese La dinero- única palabra ese que le dinero puedo decir es ¿Se corrupción. distribuye o cómo? Ese es exactamente lo que tiene que trabajarse en relación a una investigación profunda. Hay 3 unidades dentro del sistema penitenciario que fueron creadas para el efecto. La primera es la Inspectoría General. Juega un papel importantísimo entre todo ese tipo de investigaciones de índole administrativo operativo. El otro es la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria, que es una unidad de inteligencia penitenciaria. Esta unidad específicamente debe iniciar un proceso de investigación profunda. Y luego está también que tal vez de una u otra manera ayuda en los procesos administrativos, que es la auditoría interna. Con ello, aunado al trabajo que haga la subdirección de operaciones, deben de trabajar conjuntamente para llegar a determinar quiénes son los responsables, ¿verdad? Y definitivamente procesarlos, porque de lo contrario van a seguir continuando los mismos problemas. Claro. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros acá en esta emisión de las 8:45. Marinés Rivera por acompañarnos también. Y a ustedes, pues muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima entrega.